Hola a todos y todas, bienvenidas una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. Hoy han venido Laura Chávez y Paula Castro a hablarnos un poquito más sobre farmacia comunitaria y, en este caso, sobre la situación actual, los retos que enfrenta la profesión y las barreras que tiene por delante. Hola Laura, hola Paula, ¿cómo estáis? Hola Alberto, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, mil gracias por estar aquí. Como ya he comentado en episodios previos, este es el tercero de una trilogía de episodios sobre farmacia comunitaria, sobre la farmacia de calle de toda la vida. En el primero vinieron dos boticarios con una larga experiencia a contarnos su experiencia, su visión de la profesión. Luego vinieron dos chicas más jóvenes a contarnos la visión de lo que serían las nuevas generaciones. Y vosotras estáis aquí para contarnos, pues, qué está ocurriendo en la profesión farmacéutica, qué retos tiene que afrontar la profesión y qué barreras tiene por delante. Así que antes de empezar, sí que me gustaría, Laura, que te presentaras un poquito para que te conozca la audiencia. Buenos días, pues yo estudié farmacia en la Complutense. Empecé a trabajar pues un poco de rebote porque es como la salida más directa después y resulta que es que me está encantando, que creo que he encontrado lo que quiero hacer en la vida, así que... ¿Y tú, Paula? Bueno, yo, como ha dicho Laura, estudié farmacia con ella, compartimos años de carrera y después de acabar, yo estuve trabajando casi 6 años en oficina de farmacia, pero sí que es verdad que hace poco más de un año cambié de rumbo y me especialicé en lo que es el mundo de la farmacoeconomía, acceso al mercado y real world evidence. Y ahí estoy. Bueno, pues muchas gracias a las dos otra vez por estar aquí. Voy a empezar por ti, Laura. Tú nos comentabas que ahora mismo estás trabajando como farmacéutica adjunta en una oficina de farmacia, es decir, que no es tuya, aunque tienes en mente, según me consta, ser titular en algún momento. También sé que eres muy activa, que participas en muchísimos grupos de farmacéuticos comunitarios, incluso que te acabas de asociar a SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, Asistencial y Comunitaria. ¿Qué te motiva a orientar tu actividad profesional hacia la farmacia comunitaria? La verdad que justo en esta farmacia en la que estoy he descubierto que es que ayudamos directamente a la población. Entonces, ese sentimiento de que sentirme útil realmente, y a lo mejor no es un proyecto, no estoy descubriendo la cura contra el cáncer, pero sí que mejoro la vida de cada paciente un poquito el día a día, pues me hace seguir, la verdad. Voy contenta a trabajar por las mañanas y por las tardes. Y en tu caso, Paula, vamos a ver la otra cara de la moneda, que es una persona que ha trabajado mucho tiempo ahí, pero ha optado por dar un cambio a su actividad profesional, orientándote hacia la industria farmacéutica y hacia el mundo de la consultoría. ¿Qué motiva este cambio? ¿Qué echabas en falta en la farmacia? Bueno, primero me gustaría decir que estoy de acuerdo con Laura, que considero que es un trabajo muy bonito y maravilloso y que te da unas grandes oportunidades para acercarte a las personas y ayudarlas de primera mano. Pero sí que es verdad que a mí me suponía ciertos retos o problemas, más allá de las condiciones laborales, por así decirlo, comentar pues que al final no deja de ser un trabajo que es cara al público y en el que estás por tanto expuesto a un bombardeo constante de gente. Y por el tipo de trabajo además no puedes entablar solo una relación banal con la persona, sino que tienes que de alguna forma incidir más en ella para poder darle un trato personalizado. Entonces, con cada una de esas relaciones, que se daban tantas a lo largo del día, era como un desgaste físico y mental. Que esto sí que es verdad que junto con quizás horarios laborales más planteados, pues te hace sentirte como exhausta, ¿no? Eso era un punto bastante importante. Y luego otro aspecto era quizás el enfoque que se le estaba dando a nuestra profesión, ¿no? El rol que tiene el farmacéutico comunitario, que consideraba que estábamos bastante limitados y me daba rabia, ¿no? Que nuestra capacidad, que tenemos mucho más que aportar y que quizás estaba desviando un poco de su objetivo principal de lo que es la farmacia, más hacia un tema de comercio más superficial, y pues básicamente me daba rabia y quería hacer algo más.
Eso ha sido un constante en estos 3 episodios sobre farmacia comunitaria y justo ahora pues quería sacaros algunos debates que han ido surgiendo en estos últimos episodios. El primer debate es ¿qué aporta realmente la farmacia comunitaria? ¿Qué ventajas tiene esta modalidad, por así llamarlo, de asistencia sanitaria que no tienen, por ejemplo, en los centros de salud, en atención primaria o en atención hospitalaria, tanto en la farmacia hospitalaria como las especialidades médicas? ¿Qué ventajas tiene la farmacia que no tengan estos centros? Por ejemplo, me han hablado antes de la cercanía a los pacientes, del ambiente más distendido, de la facilidad de acceso. ¿Qué opináis vosotras? Todo eso 100%. O sea, creo que también depende de cada farmacia como tal, cada oficina de farmacia, ser un establecimiento como que tiene ventajas respecto a esto, todas estas otras zonas asistenciales. Entonces, primero eso, pero sobre todo creo que también tienes un poco, a ver, no tiempo, porque tampoco se tiene tiempo, pero conoces a las personas. Pueden venir siempre que quieran, no tienen que pedir cita contigo, que por una parte eso, como decía Paula, te hace estar todo el rato cambiando y de repente viene una persona a otra y a veces un poco de carga excesiva, pero por otra parte para ellos es muy fácil, pueden bajar a la farmacia en cualquier momento y saben que yo voy a conocer qué les pasó ayer. Y entonces les da más confianza para... Además también yo creo que se sienten un poco menos delante, o sea, como menos intimidados. Entonces te cuentan más cosas y puedes ayudarles. Estoy totalmente de acuerdo con Laura. Diría que un punto principal es la accesibilidad que tiene la farmacia comunitaria al paciente, de que al final nuestro día a día es muy ajetreado, vamos con prisas a todos lados y muchas veces hay cosas que no las planeas y que simplemente surgen y la farmacia digamos que siempre está y es un punto que es accesible y que va a estar para ti. Y que otra parte positiva que también ha comentado Laura es que normalmente pues tienes una farmacia de confianza en la que ya conoces a tu farmacéutico y interaccionar con él es muy fácil, es muy sencillo, es una relación más de tú a tú. Quizás el médico es una persona que te da más respeto y el trato es diferente. Entonces diría que fundamental sería la cercanía, ¿no? Como has dicho tú, Alberto, y la accesibilidad que tiene la farmacia a los pacientes. Otro de los debates que también ha surgido es acerca de la prescripción por parte del farmacéutico o de la farmacéutica en la propia oficina de farmacia de sobre todo medicación pues menor que permita principalmente descongestionar centros de salud o incluso pues eso, atención primaria, incluso en cierta medida quizá atención especializada. En este sentido, en el último episodio nos comentaban que el farmacéutico o la farmacéutica dispensa los medicamentos prescritos, que además hacían una mención muy importante a que la dispensación no es simplemente una venta, sino que la dispensación incluye revisar la situación en la que está el paciente, revisar si esa prescripción es adecuada y tomar la decisión de dispensar o no, en función de que todo esto se esté cumpliendo y prevenir de reacciones adversas. También nos comentaban el tema de la indicación farmacéutica, que no es otra cosa que proporcionar al paciente o bien una medicación de venta libre para una problemática que tenga de salud o bien comentarle algún cambio en el estilo de vida, algún cambio dietético, pero la pregunta es si creéis que la medicación menor podría ser prescrita por el propio farmacéutico o la propia farmacéutica en la oficina de farmacia, pues para, por ejemplo, analgésicos a lo mejor o algún síntoma así menor, que si creéis que estáis capacitadas para identificar estos síntomas y tomar la decisión respecto a prescribir un tratamiento adecuado. ¿Creéis que el sistema debería incentivar este cambio o creéis que está bien como está planteado todo? Yo considero que sí que se nos debería dar más flexibilidad, o por lo menos cierta flexibilidad, y que tenemos conocimientos y experiencia suficiente como para tratar ciertos puntos quizás más básicos, ¿no? No estoy diciendo para nada meternos en el papel que tiene el médico, que es el principal responsable y autor de los tratamientos del paciente, pero sí que es verdad que hay ciertas circunstancias que las vivimos en nuestro día a día, que son muy básicas y que te da impotencia tener que derivar al paciente al médico, con lo que todo esto supone para él y para el sistema, cuando sabes que la solución la tienes a tu mano, por así decirlo. Y te pone también muchas veces en un compromiso de decir, te hago un favor o me creo un problema por hacerte un favor porque yo entiendo lo que necesitas o no.
o te creo a ti este problema. Entonces sí, considero que tenemos mucho potencial en ese sentido y que se nos podría aprovechar, pero que de alguna forma es importante regularlo. No sé si a través de ciertos protocolos de actuación. Sí. No sé, ¿tú qué opinas, Laura? Sí, o sea que yo entiendo que no podemos meternos en competencias de los médicos, pero sí que es verdad que también hay algunas cosas que no se entienden como muy bien legislativamente, pues que pues todo el tema, no sé, de justo analgésicos e ibuprofeno no te puedo dar, pero de esquetoprofeno menos pastillas sí, no sé, como que hay cosas que también están un poquito, pues sí, que no se entienden y que el propio paciente no lo entiende y nosotros podríamos ayudar más en eso y ya no te digo prescribir, pues eso, grandes, al final el diagnóstico es cosa de los médicos y todo eso. Pero sí que hay ciertas, como Paula, como dice, protocolos que a lo mejor sí se podrían establecer para que podamos dar una solución más rápida y no, pues eso, volver a hacer que tengan que ir o yo qué sé, o meternos en líos. Y además creo que en otros países de la Unión Europea también lo estaban planteando, no sé si en Inglaterra lo han conseguido, que lo he intentado buscar. Entonces, como que hay precedentes, que se puede tomar ejemplo de otros países, ¿no? Y entonces ir probando. O sea, no va a ser la solución perfecta, pero sí que creo que se podría avanzar en eso. ¿Y creéis que los medicamentos de venta libre, por ejemplo, los analgésicos de venta libre, que llevan menos comprimidos o menos cápsulas, pero que sí que se pueden dar en la oficina de farmacia sin receta, contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, en el sentido de que si el farmacéutico pudiera prescribir, se incentivaría mucho más la dispensación de medicamentos que financia el Estado y eso contribuiría a aumentar el gasto? ¿Creéis que esto podría ocurrir o creéis que si se protocoliza bien podría ser algo factible? No lo había pensado bien del todo. Es una buena pregunta, la verdad. Sí, obviamente sí que podría ocurrir al final y de hecho muchas personas cuando vienen a la farmacia y vienen a por un paracetamol te dicen no, pero dame el que cuesta 2 euros. Y tú, es que no puedo porque va con receta. Y pero es que este que me estás dando ahora cuesta 5 y viene un cuarto de lo que viene en la otra caja. Entonces sí que podría suponer un aumento del gasto. No sé cuál sería la solución, si quizás permitirles darle el medicamento pero sin financiar. O, como dice Laura, de que se establezcan protocolos claros en los que tú puedas actuar de esa forma. Bueno, hay todo un debate aquí. Ya, porque es verdad que sí que también tendría que acompañarse de educación a los farmacéuticos para que eduquen a la población. Es que se está visto en plan todo el mundo, pues si tienes 4 cajas de paracetamol hay gente que quiere las 4, aunque luego no las use. Ya. Ese es otro tema, sí. Claro, eso es verdad. Os voy a sacar otro debate y ya pasamos al bloque de verdad que interesa de este episodio, que es la situación actual de la profesión. Pero una de las cosas que se ha comentado mucho es que en la farmacia, a diferencia de otras profesiones de la salud, en la farmacia se cobra por dispensación, no por acto médico. Me explico. Si tú vas a un hospital o a un centro de atención primaria, a un centro de salud, y tú vas con un problema de salud y la solución a ese problema de salud pasa por cambiar tu estilo de vida o cambiar tu dieta o hacer más ejercicio, el médico, la enfermera, te va a decir eso, te va a ofrecer esa solución antes que cualquier otro tratamiento y el médico o la enfermera realmente está, por así decirlo, cobrando o ve retribuido ese tiempo de trabajo. Sin embargo, en la farmacia, ese tiempo de trabajo, si no acaba en la dispensación o en la entrega de algún medicamento o de algún producto, no se verá retribuido. Será un tiempo de trabajo, entre comillas, perdido en términos económicos. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que el sistema se debería cambiar para que el trabajo de la oficina de farmacia se vea retribuido de otra forma? ¿Creéis que está bien planteado? ¿Creéis que incluso se ha planteado si es adecuado o no que el paciente pague ese tiempo de trabajo? ¿Qué opináis a este respecto? ¿El farmacéutico debe asumir que esa es su profesión y que tiene que ir así? ¿O creéis que tiene que cambiar? Yo creo que es un punto importante de la atención personalizada y que parte de nuestro trabajo, lo primero tiene que ser siempre pensar en qué es lo mejor para el paciente y dejar un poquito de lado lo que son los incentivos económicos. Pero sí que es verdad que es complicado pues, pensando en la propia sostenibilidad de la farmacia.
moralmente sí que, y que también te sienta bien, estamos obligados a dar un asesoramiento y mejorar en lo que podamos la vida y la conducta del paciente, y que a lo mejor, si fuera el caso de casos más complicados que requieran más tiempo, pues esa atención aún más personalizada quizás sí que se podría cobrar, igual que cobra un nutricionista o un entrenador personal, ¿no? Pero porque al final vas a centrarte mucho en una persona, pero a lo mejor serían casos más puntuales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay que llegar a un punto medio. Porque, o sea, yo ahora mismo no es mi farmacia, no soy la dueña, pero entiendo que también cuando es tu farmacia no puedes solo ser altruista, o sea, es una empresa, entonces necesita para sostenerse tener ingresos. Pero claro, en eso es en que cada titular tiene un poquito una visión un poco más o comercial de su propia farmacia o más sanitaria, por así decirlo. Yo creo que hay que encontrar el punto medio. Entonces, que sí que es verdad que pues las recomendaciones como más básicas, si viene un paciente que viene siempre a tu farmacia y te pregunta, no hace falta venderle, o sea, no es que no haga falta, es que no hay que venderle todo el rato solo cosas. Pero sí que algunos servicios, como decía Paula, que requieren más tiempo o que requieren máquinas, que ahora hay pues para medidas de la densidad ósea o del retorno venoso, podrían empezar, y que yo creo que ya se hace en algunas farmacias, cobrar, porque es un servicio al que tú le vas a poner mucho más tu tiempo y se le cobra al paciente. Pero sí que creo que aún así, o sea, que hay que dar por hecho en que tú vas a invertir tu tiempo en solo mejorar la salud de las personas. Pero claro, que también depende del titular, que no se centre solo en que sus adjuntos vendan. Más allá de querer vender todo el rato, por así decirlo, si tú das un buen trato al paciente y un trato personalizado y él siente que de verdad le has ayudado de forma desinteresada, va a hacer que esté satisfecho y que quiera volver a recurrir a tu servicio. Entonces, de alguna forma también es fidelizar al cliente. Sí, justo. Y luego te sorprenderías las veces que la única solución que aceptan es una pastilla. Ya, también es verdad. De que quieren que le... No, pero quiero que no me les des vale algo que actúe ahora. Y dices, bueno, pues toma. Pues vamos a pasar al último bloque, que es la situación actual de la farmacia comunitaria. En los últimos años, tanto colegios de farmacia como los propios titulares de las oficinas de farmacia vienen anunciando que cada vez es más complicado conseguir farmacéuticos adjuntos. Parece que cada vez hay menos interés por esta profesión y de hecho parece que los estudiantes de farmacia han perdido el interés en esta salida profesional. ¿Esto es así? Y en caso contrario, si no es así, ¿qué está pasando? Yo creo que sí que se ha perdido un poco el interés, pero a mí me parece, lo hablaba con Paula el otro día, pero creo que en la propia carrera tampoco... Sí que es verdad que las prácticas tuteladas son en farmacia o en hospital, no en la industria, pero como que siempre se nos mueve más hacia la investigación o algo así, como yo no sé... O sea, tenemos que partir del hecho de que no todo el mundo que estudia farmacia, que a lo mejor antes era más el caso, es para acabar en una oficina de farmacia, y que quizás ahora hay más oferta de trabajo y variedad para los farmacéuticos. Pero quizás una de las principales limitaciones que le veo de motivación a lo que es la farmacia comunitaria es la progresión que tienes. Me explico. O eres adjunto o tienes tu propia farmacia. ¿Qué pasa? Que como adjunto empiezas en un punto y en ese punto te quedas. Me refiero, da igual que acabes de empezar a trabajar como que tengas 20 años de experiencia, por lo menos a vistas del convenio, porque solo te evalúa por tu cargo, por así decirlo, por el cargo que estás desempeñando, y no te valora por tus experiencias y conocimientos. Y creo que eso es un poco una desmotivación, de que no hay un sistema de incentivos que te... regulado. Sí, que te motive a seguir, que obviamente es muy importante la vocación, pero muchas veces también influye mucho las condiciones laborales. Ahora hablaremos del convenio, Vale. Porque hay ciertos cambios en la profesión que dependen de cambiar este convenio, pero sí que hay cambios que realmente están en mano de todo el mundo. Por ejemplo,
realmente el convenio es un mínimo sobre el que plantear unas condiciones laborales. Toda farmacia que quiera ir por encima del convenio y ofrecer, pues, si llevas 5 años de experiencia, ofrecer un salario mayor que el mínimo establecido por convenio, se puede hacer. También lo que comentabais antes de intentar dar un enfoque menos de comercio y más clínico a la farmacia comunitaria es otra opción. ¿Qué cambios se están comentando en los círculos de farmacéuticos comunitarios para abordar toda esta problemática? Yo que tengo la suerte que ha habido últimamente 2, que es la primera vez que se hacen en la historia, reuniones de adjuntos, específicamente en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, justo por eso, porque para ver qué cambios, porque los titulares también quieren saber qué queremos como adjuntos y qué cambios se pueden dar. De lo que se habla es, yo he escuchado sobre todo también de prestigio, pero no por orgullo, sino como valorar la propia profesión, la proyección, como decía Paula también, que quiere como que se valore y que queramos seguir formándonos y todo eso. Ha cambiado un poco la forma de ver la vida en nuestras generaciones, que queremos mucho más espacio fuera del trabajo, entonces pues también mejoras en horarios o no sé, como algunas... No mejoras porque entiendo que al final la farmacia tiene que estar abierta, el tiempo no es una oficina solo abierta por la mañana, pero un poco intentar ponernos más de acuerdo entre el titular y los adjuntos y todos los trabajadores de la farmacia, sí. Sí, es complicado, porque como dice Laura, por la propia condición de la farmacia, que es un servicio necesario. Eso hace que tengamos horarios, por así decirlo, diferentes. Y a veces conciliar eso es complicado y de alguna forma se estaba dando por hecho. Yo tenía la sensación de que es algo que tenías que asumir y ya está, verdad. Porque eres farmacéutica, trabajas aquí y es que es lo que hay, tenemos que estar abiertos y que no se valoraba de alguna forma el esfuerzo que supone o el sacrificio que supone en tu vida personal, que también es muy importante, porque al final también si tú no estás bien, eso lo muestras, no vas a ser capaz de ofrecer un buen servicio. Entonces quizás ante este problema de que cada vez es más difícil encontrar gente dispuesta a aceptar quizás ciertas condiciones, sí que estoy viendo más iniciativa por parte de los titulares en incentivar estas condiciones. Sí, por qué queremos, digamos. Vamos a hablar ahora del convenio. La última actualización del convenio de oficinas de farmacia se publicó en la resolución del 15 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo. Se publica el 25 Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia. Me consta que desde el 1 de julio de 2024 está en negociación un nuevo convenio. ¿Qué cambios, qué puntos críticos y qué cambios hacen falta en este convenio de cara a esta nueva negociación, a esta nueva publicación de la actualización de este convenio? Más allá de los incentivos económicos quizás que hemos hablado al principio, sobre todo a largo plazo creo que es más importante hacer sentir al empleado cómodo, ¿no? Entonces serían las condiciones laborales. Me parece que, como he comentado antes, la farmacia, por el tipo de empresa que es un servicio privado pero de interés público, te obliga a ciertos horarios y a ajustarte a ciertas estructuras que van un poco en contranatura del resto. Entonces muchas veces la conciliación familiar se hace complicada, sobre todo en los horarios pues más raros, ya no solo las tardes, sino las noches, los fines de semana, los festivos, y no solo con tu pareja, sino con amigos, con tus hijos. De alguna forma habría que cambiar para garantizar de que tienes un mínimo que sea adaptable. Otro tema súper importante, festivos y fines de semana. Sí. ¿Verdad, Laura? Ahora mismo, tal como se plantea, mientras tú cumplas tus 40 horas laborales, da igual que la hagas un lunes o un domingo o un festivo. Sí. A excepción de 3 días contados, es que da igual. Cito textual del convenio: dadas las condiciones de la farmacia, todos los días del año se considerarán laborables. Claro. Os referís a esto, ¿no? Sí, justo. Porque en otras profesiones sanitarias sí que valoran diferente trabajar estos días. Al final tú también estás haciendo un sacrificio. Estás renunciando a la posibilidad de ver a tu gente, que es cuando están disponibles.
O sea, yo creo que también, ahora sigo con lo de Paula, pero es que quería decir que no existía sindicato de adjuntos hasta 2020-2021. Entonces, claro, al final el convenio pues no estaba realmente negociado por las dos partes que trabajan, digamos, el empresario y los trabajadores farmacéuticos. Entonces, claro, ahí tampoco, pues supongo que no tenían el mismo interés no sabían las condiciones concretas de cómo pasa. Entonces, eso es muy importante, que ya sí que hay, y está genial porque creo que van a poder poner una visión más importante de, mira, esto es lo que nos preocupa como adjuntos. Que, volviendo a lo que estábamos diciendo, lo de los domingos y festivos, por ejemplo, eso creo que es una cosa muy importante, porque no es un horario, o sea, no son días normales laborables para todo el mundo. Y al final te va cargando un poco de decir, jolines, estoy aquí un domingo o el 1 de enero como si fuese martes 3 de abril, no lo sé. Entonces eso creo que es una de las cosas que van a tener que cambiar si quieren como que siga habiendo también más gente interesada en ello. También otro, por ejemplo, lo de avisar con 90 días de antelación de que te tienes que ir, o sea, que quieres dejar tu puesto como adjunto. Que es verdad que es muy difícil luego encontrar a un buen adjunto, entonces como que entiendo la parte del titular, pero también 3 meses es mucho si encuentro otro trabajo o qué hago. Es como un poco difícil de gestionar un cambio, sí, teniendo que avisar con 3 meses. Es imposible cambiar con algo ya en mente, sino que tienes que avisar de que lo dejas y ya luego ponerte a buscar. Claro. ¿No? Lanzarte a la piscina, claro, literalmente. Claro. Volviendo quizás a lo de los festivos y fines de semana, ya no es tanto por trabajar estos días, sino también un poco con lo que dije al principio, volviendo a la sensación de falta de descanso. Sí. De que estás como en un bucle constante y no consigues desconectar. Luego, con esto también un punto importante quizás para mí, son el tema de las vacaciones. Ah, bueno, sí. Sí que es verdad que tenemos 30 días, pero son 30 días naturales. Entonces, eso quiere decir que si te coges un puente, te va a contar los días festivos del puente y los del fin de semana. Claro. Y depende, o sea, en el convenio es verdad que, como tú decías antes, el titular puede un poco, pues, no sé si decir hacer la vista gorda, pero es a criterio de cada titular querer facilitarle la vida a sus trabajadores o no. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo la suerte de que sí que me dejan coger más un día salteado o cosas así, pero realmente no está legislado y tienen todo el derecho legal un titular de querer, pues eso, que te cuente un puente, no te puedes ir el puente de mayo y cogerte un día más o algo, y al final te quedas como con sensación de que estás siempre trabajando. Sí, al final también hay que tener en cuenta de que es eso, que la farmacia tiene que ofrecer un servicio y que tiene que estar siempre abierta. Entonces, por ese lado también claro, es complicado, de que no todo el mundo se puede ir, pero quizás, sobre todo, mejorar de alguna forma para que nos dé la sensación de que descansamos y que somos capaces de conectar con el resto del mundo. Sí. Además, por convenio, las vacaciones deben ser cogidas entre mayo y octubre. Si te sales de ese periodo, depende del titular de la farmacia, que puedas cogerlo o no. Vamos a cambiar de bloque de preguntas. Vale. Sobre todo, quiero orientar esta parte a la visión clínica de la profesión. Es verdad, hemos hablado de que realmente hay un papel clínico con la atención farmacéutica personalizada, con la conciliación, con el seguimiento farmacoterapéutico, la indicación, pero uno de los aspectos de los que la oficina de farmacia se ha alejado mucho, a diferencia de otros servicios médicos, incluso de farmacia hospitalaria, es en la actividad de investigación científica. Esto no significa que no se haga. De hecho, antes hablábamos de la SEFAC, que presenta muchos estudios y grupos de trabajo para la investigación. ¿Creéis que hace falta que las oficinas de farmacia se involucren o se comprometan más en proyectos de investigación? No sé si decir si hace falta o no, pero creo que desde luego sería beneficioso. Sí. Ya solo por la capacidad de alcance que tenemos a las personas y cercanía, de que confían mucho más en nosotros. Entonces, podría ser perfectamente una forma de recoger datos reales sobre el uso de los tratamientos o de las propias experiencias que tienen los pacientes, que ahora pues está un poco de moda y se tiene mucho en cuenta.
Entonces creo que ahí tenemos mucho potencial. También quizás me parece importante de que por el propio tema de que la farmacia es muy accesible a todo el mundo y lo quieras o no, hay un flujo constante del paciente hacia ella, se nos podría aprovechar porque yo he detectado a estas personas, en algunos casos, pero no he sabido cómo actuar, personas en riesgo de exclusión social o en situaciones de vulnerabilidad. Es que tú la ves, pero no sabes luego muy bien cómo actuar. También es difícil porque la carga de trabajo diaria nos lo impide. Normalmente no es que igual que pasa con atención primaria, es que no hay horas del día para hacerlo. Al final estamos abiertos todo el rato y estamos sujetos a continuas interrupciones. Sí, justo lo de las interés es muy importante, que de tiempo, pero además de como beneficio, digamos, para la sociedad en general, porque tenemos mucho acceso a mucha información de gente, creo que también motivaría más a la gente que estudia farmacia, a estudiantes, pero bueno, que se acaban de graduar o algo así, porque hace que sigas más en contacto con, si tú has empezado a estudiar farmacia porque querías investigar y todo eso, pues hace que puedas seguir en contacto y quizá tiraría más de gente para trabajar como farmacéutico comunitario. Lo que pasa es que creo que ninguno estamos muy enterados en las farmacias, por lo menos con lo que yo he hablado, no sabes por dónde empezar. Entonces que quizás el Colegio de Farmacéuticos de Madrid tiene una nueva herramienta que se llama CofLab, pero hay como que proponer desde el farmacéutico un nuevo estudio o algo así, y quizá yo misma es que no sé ni qué proponer. Entonces quizás a lo mejor propuestas desde organismos más, estatales, más por encima de nosotros, para un poco iniciarnos y que se vaya metiendo, que no tenga que salir de nosotros, que yo misma, que no hace tanto que salí de la carrera científica, no sé ni qué proponer de estudio. Entonces, alguna idea, eso yo creo que ayudaría bastante. Ir metiéndonos hasta que ya todo el mundo esté un poco... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora está viendo Infarma en Barcelona y creo que sí que se presentan estudios y cosas que se hacen en las farmacias comunitarias, pero la mayoría no estamos enterados. Pero sería muy interesante. Una desmotivación, como te dices, quizás a nuestros estudiantes, claro, es justo desconectarte de la parte clínica, que es muy bonita, es muy bonita. Claro. Sentir que aportas algo que va a durar en el tiempo. Y, perdón por interrumpir, pero es porque también se valora mucho, por ejemplo, las publicaciones científicas, también luego te dan, ya yendo a, si quieres tener una farmacia, uno de los puntos que se valoran y que te dan más puntos para que te asignen una farmacia de nueva apertura, no porque te la quieras comprar, es tener publicaciones científicas. Entonces, en eso, pues por ejemplo, las personas en los propios farmacéuticos hospitalarios que no están en la comunitaria, que no pasa nada, pero tienen ventajas, o los profesores de universidad tienen ventajas a la hora de conseguir una farmacia de nueva apertura y un farmacéutico adjunto, ¿no? Entonces también está muy guay poder tener esas publicaciones con tu nombre, digamos. Pues antes de acabar, un último punto, que es la desconexión que existe y que es evidente, y solo hay que ir a la farmacia para verlo, entre la red de oficinas de farmacia, tanto entre farmacias como con los servicios de atención primaria y atención especializada. Hay iniciativas, por ejemplo el proyecto Telémaco de la SEFAC en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Española de Farmacia Rural, la SEFAR, que busca un trabajo coordinado entre farmacia hospitalaria y comunitaria, principalmente orientado hacia el ámbito rural, que tienen más complicado el acceso a la atención especializada. ¿Creéis que hace falta incentivar por parte del Estado la comunicación o generar una red que facilite la comunicación entre farmacias, centros de salud y hospitales? ¿Por qué hace falta esto y cómo se puede avanzar en este sentido? Pues para mí es imprescindible, la verdad. Creo que, bueno, de respecto a lo de la SEFAC me intentaré enterar más, ahora que estoy metida. Creo que el paciente lo nota mucho cuando hay, mejora cuando hay comunicación con el médico, con otras farmacias, porque no es como, está menos perdido, y nosotros también, que facilita mucho tu trabajo. Por ejemplo, existe ahora no es aplicación, pero un servicio se llama Luda, y es para hacer es voluntario, entonces las farmacias tienen que inscribirse,
pero para compartir stocks, digamos, y que si un paciente viene y necesita esa misma tarde el antibiótico y yo no lo tengo, poder mandarle a una farmacia cercana que sí que lo tenga. O está en desabastecimiento y aunque sea pues mandarle a una farmacia en Móstoles a por ello. Y yo personalmente estoy viendo que les ayuda mucho y que lo agradecen un montón como pacientes. Bueno, también está la herramienta del bloqueo cautelar, que se está haciendo más ahora, que es para poder comunicarse con el médico, pero es como un poco... O sea, creo que habría que ir más allá, pero bueno, como inicio está muy bien. Considero que es un punto también fundamental de la asistencia personalizada, tener una buena comunicación. Al final somos un parte de un todo, ¿no? Yo considero que somos como un organismo vivo y que para funcionar bien tienen que comunicarse bien entre ellos. Y una buena comunicación te ahorra muchos pasos innecesarios. Como puedes... Y dinero al sistema, seguramente. Claro, si ahorramos pasos, ya que es eficiencia y salud. Efectivamente. Pero, por ejemplo, me refiero, si te llega un paciente con una prescripción y ves que, pues por lo que seas, todos somos humanos, es que es lo más normal, está mal prescrita, o ya sea en dosis o la forma farmacéutica, y si puedes evitar al paciente hacerle ir al médico para que se lo cambie, porque es algo simple que tú podrías solucionar, pues ya estás ahorrando una visita al médico y le estás ahorrando tiempo al paciente. Lo mismo pasaría con la renovación de la medicación. Entonces, en tema de recursos, considero que para el tema de eficiencia es muy importante. Y más allá de eso, creo que es más trascendente aún en zonas rurales, como has dicho, en las que quizás la farmacia es el único punto accesible que tienen para tener asistencia sanitaria. Entonces, que exista una buena comunicación con el médico y el farmacéutico, sobre todo en estas personas, la diferencia es muy, muy grande. Pues ya para acabar, pongo un supuesto práctico que es que yo soy un estudiante de farmacia, que estoy a puntito de graduarme y que estoy valorando qué salida profesional elegir. Y una de ellas pues podría ser la farmacia comunitaria. ¿Qué me diríais para animarme con ello? Bueno, yo lo primero de todo, sí, que lo principal es que tienes que hacer lo que te gusta. Tienes que hacer lo que te dice tu corazón y... porque al final es algo en lo que vas a estar muchísimo tiempo de tu vida y que las condiciones económicas no lo son todo. Aparte de eso, de que lo que comentaba al principio, la farmacia es muy bonita, tiene muchísimo que aportar y te acerca muchísimo a las personas. Y que quizás ahora, con todo lo que comentaba Laura de los sindicatos y el nuevo convenio, pues que estamos pendientes de un cambio, que somos nosotros los que tenemos que impulsar ese cambio y que tenemos que formar un nuevo camino, porque es que somos nosotros quienes lo vamos a recorrer. Entonces que no se desanime, porque seguro que esto mejora y va mejor, y que adelante con lo que te gusta. Bueno, Paula ha hablado súper bien, pero sobre todo también que prueben, porque que si te lo estás planteando, que es que siempre hay tiempo para cambiar, para hacerla, luego irte a la industria si ves que es que no puedes soportar hablar con personas todos los días. Pero que tenemos la suerte de que es súper fácil como estudiante encontrar trabajo en una farmacia, entonces... Que por probar, que no quede. Y que si ya no te gusta, pues bueno. Pero que seguro que, bueno, que lo puedes encontrar, como yo. Así que... Sí, cualquier experiencia es buena. Siempre te va a aportar algo. Justo. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues chicas, muchísimas gracias por este ratillo. Gracias a ti. Muchas gracias. Esperemos que os lo hayáis pasado bien y que a la gente le haya servido esto. Sobre todo, esperamos que a nuestros oyentes... estos 3 episodios les hayan abierto un mundo nuevo que quizá tenían pasado por alto, que es el mundo de la farmacia comunitaria. Y con esto pues aprovecho a agradecer a todos nuestros oyentes una vez más el apoyo y la escucha. Animaros a seguirnos en redes sociales y a estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de la salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias.